Doctores de Reddit, ¿qué paciente les hizo decir cómo es que estás vivo? Una noche tuvimos un tipo con una disección aórtica importante. Por el ultrasonido de la cama, parecía que ya se había desangrado. Tenía algo de dolor en el pecho, pero estaba alerta y orientado, y nos sorprendió que aún estuviera vivo. No debería haber estado con la cantidad de sangre que vimos y el tamaño de la disección. Llamamos al cirujano, que fue muy franco, y le explicamos al tipo que probablemente moriría en la cirugía. Era un tipo joven, como a finales de los 40, estaba en un viaje de negocios, y fue completamente inesperado. Intentó llamar a su esposa, pero eran como las 2 de la mañana y ella no respondía. Solo quería hablar y decirle adiós. En realidad fue bastante devastador verlo. Mientras tanto, está tan coherente y alerta como si no estuviera activamente desangrándose y muriendo. La mayoría de los pacientes que estarían en la misma situación no estarían conscientes o ya estarían muertos. Lo llevaron a cirugía antes de que pudiera contactar a su esposa, y el tipo vivió. Recordar esa historia me hizo pasar muchos años difíciles en la sala de emergencias, porque creo que me recordó que la esperanza y los buenos resultados siguen ahí fuera. He tenido un caso muy similar. Un tipo en forma de 50 años llegó con aspecto de tener un STEMI pero un ECG normal. Pude ver un colgajo de disección, y lo llevé al escáner en unos 2 minutos. La cardiotorácica bajó. Le dije que tenía un 80% de posibilidades de morir en la operación. Estaba llamando a toda su familia y a algunos amigos para despedirse. Fue jodidamente desgarrador. E hizo imposible controlar su presión arterial. Cada vez que empezaba a hablar con una persona nueva por teléfono se disparaba. De todos modos, sobrevivió a la cirugía. Se extubó al día siguiente. Bajé a la UCI para verlo y estaba sentado almorzando. Una mujer de unos 30 años estuvo en la clínica para un seguimiento de una semana después de la amputación del pie. Diabetes, fue admitida directamente de la clínica porque su glucosa en sangre era de 600 mg por decilitro, lo normal es 80-120, y la herida estaba gravemente infectada. Utilizamos dosis superconcentradas de insulina para que volviera a los 200. Estaba bajo estrictas restricciones de dieta, y no pudimos averiguar cómo no bajaría de 250. Resulta que sus hijos, adolescentes, habían estado metiendo a escondidas en el hospital refrescos gigantes de 64 onzas y barras de caramelo, literalmente una semana después de que le cortáramos el pie debido a una diabetes no controlada. No es exactamente un caso de cómo sobreviviste a eso, sino de cómo funcionas por tu cuenta. El padre de mi esposa murió por complicaciones de la diabetes. Estuvo entrando y saliendo del hospital durante varios años. Entró un viernes, le amputaron los dedos de los pies el domingo, y murió el lunes. Nadie estaba preparado, pero nadie se sorprendió tampoco. Cuando fuimos a su apartamento a limpiarlo, y había caramelos por todas partes. Bajo los cojines del sofá, las almohadas, en su cama, en todos los armarios. Soy goloso y no puedo imaginarme querer tantos dulces. El hombre se suicidó. Conozco a un tipo que sigue diciéndome que nunca toma insulina, y bebe 40 onzas de Mountain Dew al día, y que su diabetes no le ha causado ningún problema todavía. Al mismo tipo también le amputaron el pie a unos centímetros del tobillo hace un año. Trabajo en trauma y una vez un tipo se cayó de un techo, y dijo que recordaba haber golpeado las barras del andamio al bajar. Originalmente pensamos que se había fracturado el fémur, pero no solo un pequeño hematoma. Estaba en la cama junto a un hombre que se había roto las costillas, y tenía una pequeña fractura en la columna vertebral cuando se caía hacia adelante recogiendo las llaves. A un amigo mío le tuvieron que amputar toda la pierna porque se resbaló del último peldaño de una escalera y dobló la rodilla hacia atrás. Aparentemente le pellizcó algún tipo de vaso sanguíneo principal, ya que su pierna entera se necrosó cuando lo tuvieron en el hospital. Trataron de llevarlo en helicóptero a otro hospital, pero había fuertes vientos, así que lo tuvieron sentado ahí con la necrosis propagándose. Por un estúpido resbalón de 1 metro. Editar, para responder básicamente a la pregunta de todos. Acaba de suceder hace 3 semanas. Lo visito y los dos miramos dónde estaba su pierna y pensamos, ¿qué carajo? Se lo está tomando bastante bien, pero nos ponemos nerviosos y nos reímos de lo extraño que fue. Yo estaba a su lado y su rodilla no se dobló tanto. No hay huesos rotos ni nada. Pero estaba sufriendo, así que le obligué a ir al hospital cuando todo lo que quería era ponerle hielo. Es una locura lo fuerte pero delicado que es el cuerpo al mismo tiempo. Es fisioterapeuta y siempre estuvo en excelente estado de salud. Tenía el peso exacto que debía tener. Mientras estaba en cirugía, los doctores le dijeron a su familia que tenía la posibilidad de no lograrlo. Cuando me llamaron, no pude comprender cómo es posible.
Entonces dijeron que viviría pero que toda la pierna tenía que irse. Pero como dije, se lo está tomando bastante bien. Estaba de guardia en casa en un pequeño pueblo. Recibí una llamada de la enfermera de urgencias una noche y me dijo: los paramédicos trajeron a alguien aquí y creen que puede estar muerta. Yo estaba como: bueno, ¿lo está? Ella estaba como: no lo sé. Era una enfermera experimentada, por cierto, así que sin más información, salto a mi coche y corro al hospital. Una vez que llegué ahí, me di cuenta de por qué la enfermera de triaje estaba tan confundida. En la bahía de trauma, había lo que parecían ser restos esqueléticos bajo una manta. La persona se sentía caliente al tacto, así que abrí el ojo y un globo ocular amarillo, arrugado y encogido me miró fijamente y luego se movió de repente. Potasio de 1, para los que están familiarizados con los valores de laboratorio. El trasfondo era un extremo descuido de sí mismo / depresión combinado con el descuido de los cuidadores. Pesaba 67 libras a una altura de aproximadamente 1,80 metros. En realidad la resucitamos, muy agresivamente, e increíblemente, después de unos 8 litros de líquido, empezó a hablar una o dos palabras a la vez y reconoció a su hija. Para los curiosos como yo, los niveles de potasio de 3,6-5,2 es normal. Cualquier cosa menor de 2,5 es mortal. Parece un rango relativamente amplio para lo normal, pero no se necesita mucho para entrar en territorio mortal. Eso da un poco de miedo. Voy a comer un plátano. Tuve que hacer que me inyectaran 4 bolsas de potasio en las venas una vez en Resus. Fue la cosa más dolorosa que puedo recordar. Me ataron las manos para evitar que me sacaran los tubos de la intravenosa. También siguieron intentando que me lo bebiera. Es asqueroso. ¿Un globo ocular puede arrugarse? Sí, por la deshidratación. Hasta ese episodio, solo lo había visto en personas muertas que llevaban unos cuantos días muertas. Como estudiante de medicina en mi rotación de emergencia hice que trajeran a un tipo que se había caído de un balcón del 7º u 8º piso y aterrizó de cabeza. Esencialmente y no pudimos tomarle la presión sanguínea cuando llegó al hospital. Como estudiante, mi trabajo era básicamente pararme a un lado y exprimir los millones de bolsas de sangre que le llegaban a este tipo. Su columna cervical era esencialmente polvo en la tomografía inicial que obtuvimos. Me imaginé que probablemente no lo habría logrado, pero un mes después estoy en mi rotación en la UCI, y veo a este tipo despierto y consciente. Es una locura. ¿Alguna novedad sobre su estado? Es una locura. La última vez que lo vi, estábamos viendo básicamente cuánta función iba a recuperar, pero iba a estar en la UCI durante mucho tiempo. Por lo que puedo recordar, no podía mover ninguna pierna, pero tenía algún movimiento en sus brazos y manos, así que no estaban seguros de cuánto iba a recuperar cuando saliera del hospital. Durante la residencia, mi paciente de la UCI tuvo que ser reabierto el pecho menos de 1 hora después de 6 horas de cirugía corazón abierto, cirugía de bypass coronario. Necesitó 12 unidades de sangre, su corazón fue masajeado y luego recibió 4 descargas. El cirujano cardiotorácico en la UCI operando porque no había tiempo de bajar al quirófano. Era un drogadicto y alcohólico. Las enfermeras lo llamaban la cucaracha. Lo controlé durante 4 semanas. No respondía todos los días. En la semana 2 tuvimos que consultar al otorrino para sacarle los gusanos de la nariz. Estaba seguro de que estaba muerto después de eso. La semana 3 pasó, sin cambios. Semana 4, día 24 creo, a las 6 am, abre los ojos. Me sorprendió. Ahora tiene una traqueotomía y una ostomía permanente, pero de alguna manera está vivo. Mi padre tiene 87 años, tuvo cáncer de próstata, hígado, intestino, colon y piel. Para el cáncer de piel tuvo muchas cirugías reconstructivas. Toda la región de la tibia y el dorso de las manos. Cada año tiene que extirparse al menos una lesión de piel. Tuvo un par de ataques cardíacos y luego una cirugía de bypass sextuple. También tuvo una gran neumonía, un gran absceso y un pequeño accidente cerebrovascular. Su doctor quiere verlo cada 6 meses. Creo que solo para sorprenderme de que todavía ande por ahí. Si fuera médico o científico, querría ver a este tipo semanalmente para poder estudiarlo y dar a otras personas su inmortalidad. Un tipo al que cuidé durante mi residencia. Un maldito cyborg. Era el jefe de trauma. Recibí una llamada sobre un paciente en camino con una puñalada en el pecho. Cuando el paciente llegó a la bahía de trauma, no tenía pulso. Había sido apuñalado en la parte superior izquierda del pecho, 3 centímetros por debajo de la clavícula. Le hicieron una toracotomía de emergencia. Si quieres sentirte como un malote, haz una toracotomía de emergencia. Pudimos pinzar su aorta, lo llevamos directo al quirófano.
Supervisamos una pequeña arteria debajo de su costilla, y luego lo transportamos a la UCI todavía intubado. 8 horas después fue extubado y quería desayunar. Signo de exclamación abierta. ¿En serio, tío? Estaba muerto 10 horas antes. También era un completo gilipollas. No me extraña que alguien lo apuñalara. Paciente aquí. Cuando tenía 2 años me trataron por asma debido a sibilancias, respiración dificultosa, etc. Una noche se puso excepcionalmente malo, así que mi madre me llevó a la sala de emergencias. Me pusieron boca abajo para hacerme una tomografía computerizada, esto fue en 1990, y cuando terminaron, me volvieron a dar vuelta y estaba azul, había dejado de respirar. La tomografía reveló una masa del tamaño de una pelota de voleibol en mi pecho. La cirugía de emergencia reveló lo que se suponía que era mi gemelo. Seguía creciendo dentro de mi caja torácica, y finalmente no tenía ningún lugar donde ir en el cuerpo de mi niño pequeño, así que me cortó las vías respiratorias. Tenía uñas, pelo, apéndices. Todo menos los órganos principales. Me recuperé completamente. Ahora soy una persona sana de 31 años. Cero asma. Lo único que queda de esa noche es una cicatriz que va del centro de mi pecho al centro de mi espalda. WTF. Sí, se llama Fetus in Fetu. ¿Ha tenido alguna vez casos similares? Deja un comentario. Y suscríbase a este canal si desea ver más videos iguales.